9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia El Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Una noche más de misterio, de historias aterradoras, asombrosas, increíbles. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, le damos la bienvenida a esta noche y diciéndole a usted que la noche estará dedicada a historias paranormales dentro de las cárceles. Adentro de las cárceles, sí, suceden cosas aterradoras, pero vamos a hablar de las cosas aterradoras desde lo paranormal. Rituales, brujería, hechizos, duendes, fantasmas. ¿Estuvo usted en una cárcel? ¿Está en una cárcel? ¿Está detenido? ¿Está trabajando? Pues quiero que se comunique esta noche al 601-288-4218 y cuente qué pasó en esa cárcel en la que usted estaba o en la que está. ¿Cómo asustan? ¿Hay brujos? ¿Hacen brujería desde la parte interior de una cárcel para afectar a alguien que está afuera? Esta noche nos vamos a sorprender con esas historias que estoy seguro aparecerán, aparte de películas, libros, rituales y más información de varios invitados que participarán esta noche hablando de las cárceles. El mundo de las cárceles, desde el mundo paranormal, se apodera esta noche del Cartel de la Mega. Bienvenidos. ¿Cuándo se crearon las cárceles? Sus primeros antecedentes se remontan a mediados del siglo XVI y comienzos del siglo XVII en las denominadas casas de corrección que surgieron en Gran Bretaña. En concreto, suele mencionarse como la más antigua a la House of Correction, ubicada en Bridewell, Londres, en 1552, pensada para la corrección de aquellos pobres que, estando aptos para el trabajo, se mostraran recalcitrantes, resistiéndose a trabajar. Hasta finales del siglo XVI se fundaron otros hogares en los Países Bajos, Suiza y algunas ciudades alemanas. Con un marcado carácter asistencial y formativo, las autoridades no se limitaban a recluir a los grupos marginales de la sociedad, como vagabundos, borrachos, ladronzuelos o prostitutas, y los trataban con férrea disciplina, sino que también procuraban darles una ocupación práctica. En esa línea, por ejemplo, destacó la pionera iniciativa de Ámsterdam, donde los hombres astillaban maderas tropicales para utilizar las virutas como pigmentos naturales, mientras que las mujeres tejían hilos en la Spinhuis. Siguiendo el ejemplo de estos primeros hogares que se fundaron en 1596, otras ciudades centroeuropeas abrieron nuevas casas de corrección a semejanza de las holandesas, pero el salto cualitativo se produjo en el siglo XVIII. Por un lado, en 1704, el Papa Clemente XI creó el Hospicio de San Miguel en Roma para acoger a jóvenes delincuentes que se mantenían aislados por la noche en sus celdas, pero compartían el trabajo diurno con los demás internos para que pudieran aprender un oficio. Y por otro lado, el talante reformista del sheriff inglés John Howard, que se propuso reformar los estados de las prisiones. Tras sufrir en primera persona las pésimas condiciones de la terrible prisión de Brest en Francia y comprobar de regreso a su país que la situación de los presos en Inglaterra era tan injusta como arbitraria.
El nacimiento de las cárceles tal y como hoy las conocemos surgió en aquel momento como resultado de la confluencia de diversos factores: la llegada de la Ilustración con las primeras voces contrarias a la pena de muerte y el empleo de los tromentos, el desarrollo de un sistema penal inspirado en el humanismo, donde el cuerpo humano dejó de ser concebido como un mero trozo de carne, y sobre todo con el final del antiguo régimen y su peculiar forma de concebir los castigos como un truculento espectáculo a pie de calle para amedrentar a la sociedad mediante ejecuciones públicas que no eran obra de la justicia, sino un ritual efectista para manifestar la fuerza física, material y terrible del soberano. A partir de los siglos XIX y XX se fueron conformando los nuevos sistemas penitenciarios al evolucionar las dos propuestas estadounidenses, hasta configurar los sistemas progresivos europeos, donde la privación de la libertad del condenado se constituyó en la reina de las penas, y su progresiva implantación contribuyó a que también surgieran movimientos favorables a buscarle una alternativa, como realizar trabajos en favor de la comunidad. Aunque los actuales centros penitenciarios tienen su origen en las casas correccionales que se crearon en los siglos XVI y XVII, y de forma específica en las prisiones que se establecieron a lo largo del siglo XVIII, esto no significa que las cárceles no hubieran existido con anterioridad. Lógicamente, siempre han habido mazmorras y calabozos. Históricamente fueron célebres los de la Torre de Londres, la Bastilla de París, el castillo francés de If o los Piombi del Palacio Ducal de Venecia, a donde se accedía por el Puente de los Suspiros, que por aquel entonces era más siniestro que romántico, a pesar de que el célebre seductor Giacomo Casanova lo cruzara para rendir cuentas por sus aventuras. En aquellos lobregos, infectos e insalubres subterráneos se encerraban a quienes habían cometido algún comportamiento que la autoridad consideraba delictivo, pero nunca se concebieron como las actuales celdas, sino como lugares temporales y preventivos donde se confinaba al reo, custodiándolo simplemente hasta que confesara. Esto generalmente tras sufrir atroces tormentos, en cuyo caso lo más probable es que si lograba sobrevivir a las torturas, su destino final fuese el patíbulo. Aunque también podían salir de prisión tras abonar una pena pecuniaria o simplemente pagar el correspondiente impuesto a los guardias carceleros o al propio alcaide. Esa estancia temporal de los presos en una celda fue la práctica habitual de distintas civilizaciones del mundo antiguo. Los mandarines chinos administraban la justicia en nombre del emperador en una construcción denominada yamen, que hoy en día se asemeja a un edificio de usos múltiples, donde juzgaban, custodiaban a los presos hasta resolver su causa e incluso residían con su familia. En la Roma del siglo IV a.C., los generales enemigos derrotados eran confinados en la cárcel mamertina hasta que se les ejecutara. Esto lo hacían en público durante un desfile triunfal, mientras que a los esclavos se les recluía en las ergastulas, como las de Astorga en León. Los griegos recurrían a las latomías profundas, canteras que eran empleadas como prisiones, que entonces formaban parte de la Magna Grecia. Y sí, nos remontamos a las leyes mosaicas del Génesis, también mencionadas reiteradamente, que las cárceles de los egipcios, al narrar la vida del patriarca José, cuando Putifar, eunuco del faraón y general de sus tropas, mandó a meterlo en la cárcel en que se guardaban los reos de delitos contra el rey. Noches paranormales, solo aquí,
En el cartel paranormal. En el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal está al aire. Gracias a Paul Urrego por la introducción a esta noche al mundo de las cárceles desde el punto de vista paranormal y de misterio. Usted pasó por una cárcel, está en una cárcel, trabaja en una cárcel, está detenido y quiere contar situaciones y cosas que usted ve relacionadas al mundo paranormal dentro de una cárcel. Ya sabe que se puede comunicar al 601-288-4218, 601-287-9731, para que cuente su experiencia, qué fue lo que vio, qué vivió. Puede que usted no haya sido el que estuvo ahí presente, puede que haya estado un amigo, un familiar y le haya alguna vez comentado algo dentro de la cárcel. Oiga, mire, yo me acuerdo de un recluso que hacía duendes y era bien extraño. O yo me acuerdo que en la cárcel, en el patio donde yo estaba, había un brujo y hacía rituales. Bueno, empiezan a llegar este tipo de historias. Cuente la suya, no tiene que dar su nombre, ni siquiera decir en la cárcel en la que está. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, sí, habla con José. José, pero lo oigo con un ruido horrible. ¿Dónde está metido? Estoy trabajando. Está trabajando. Sí, es que se lo oye muy mal porque hay unos ruidos ahí. No sé, trabajando. No, lo siento mucho, no lo puedo oír, se lo oye muy mal, lamentablemente. Sí, como unas máquinas ahí, entonces lamentamos, José, su historia. Bueno, si puede comunicarse ahora más tarde, de pronto está en un lugar ahí, de pronto más calmado, pues le agradezco que nos llame para que cuente su historia paranormal de las cárceles, cuando usted estuvo en una cárcel, qué le contaron de la cárcel, cómo se maneja el tema de la brujería, de hechizos, rituales. La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. ¿Con quién habló? Con Yasmín. Bueno, bienvenida al cartel paranormal. ¿Y qué historia nos tiene relacionada al tema de las cárceles? Bueno, en las cárceles hay muchas almas, asustan mucha gente y dicen que hay un espíritu de muerte. Digamos, en los patios hay mujeres que se cuelgan y dicen que antes de colgarse, Sí. escuchan una voz que le dicen que lo haga. O sea, las que sobreviven, ¿no? Cuentan eso. O sea, las que logran sobrevivir de ese suicidio, digámoslo así, dicen que no era ella, sino que había algo que las inducía a esto. Sí, que es una voz que escuchan en la cabeza que les dice que lo hagan. Y se cortan y se cuelgan. Usted que vivió esta historia, que se la contaron, esa voz, ¿usted qué cree que quién es? ¿Es la misma voz de uno interna o es un espíritu, un demonio? ¿Qué cree? Yo creo que es un espíritu porque igual, pues las cárceles hay demasiadas energías, uno siente cosas en las noches. Digamos, si vas a altas horas de la noche al baño, entonces sientes como que alguien te está observando. Entonces mejor no ir, ¿no? ¿Y usted ha vivido esto porque cree que hay gente que ha muerto ahí, por eso quedan esos espíritus ahí, penando? Sí, yo creo que sí. Y también hay una persona que dice que ella está poseída y digamos, cuando dice que tiene 7 espíritus, ¿no? Está aquí, ¿no? Dentro de la cárcel. Sí. Y ella está poseída y saca la lengua como casi a la mitad del hombro cuando está poseída, ¿no? Ella tiene una afección en la pierna, camina con bastón. Sí. Y cuando está poseída camina totalmente recta, como si nunca hubiera tenido una lesión. ¿Y qué dicen las personas que trabajan en la cárcel? ¿Qué dicen de esto cuando... A ella la han sacado muchísimas veces, incluso otra interna que practicaba brujería, pero ya no está, la atendió y frente a nosotras ella se convirtió como en un lobo y aullaba y doblaba la cabeza y volteaba los ojos totalmente blancos. Incluso nosotros tenemos unos videos de eso. ¿Usted sí cree que eso es posible, que a uno se le meta un espíritu de un muerto, de un demonio y entre uno en posesión, lo que usted ha visto de la compañera que está ahí? Pues uno que la ve, pues son cosas muy extrañas porque es una fuerza que una persona normal no la puede tener. Digamos que la cogen entre 6 y 7 internas y aún así ella alcanza a levantarnos a todas. Usted que está en la cárcel, aparte de esta situación de la mujer poseída, ¿se ven en la cárcel, digamos, brujas, personas haciendo rituales para dañar a personas que están afuera o algo así? Bueno, se escuchan, digamos, a las madrugadas, no siempre, pero de vez en cuando, los aletazos, como si fuera un pájaro gigante. Pero solamente se escucha más, no lo ven.
Pues es que nosotras somos muy cobardes para mirar qué es, ¿no? ¿Y qué creen que es? ¿Que es una bruja que está en la cárcel y logra salir en las madrugadas en forma de ave de pronto? Pues es que se escucha un aletazo como si las alas pegaran contra el viento. Durísimo, o sea, no es un sonido normal. ¿Y qué opinan las demás reclusas ahí? Dicen, ¿son brujas? ¿Hablan de estos temas ustedes ahí? Hay una que murió hace poquito y le decían el duende. Ella hacía duendes y rituales con los duendes y les ponía dulces o aritos de gomitas, que porque a ellos les gustan los dulces, ¿Y cómo fabricaba los duendes? con pedazos de trapo. Y ellos había unos que uno miraba y a veces estaban furiosos o él le cambiaba la cara respecto a lo que la dueña del duende sintiera. ¿Y ella los ahí en la cárcel los hacía porque se los encargaban otras reclusas, los vendía? Porque tenía agüeros con ellos. Digamos, hay reclusas que dicen que si tienen un duende, el duende las cuida, o el duende les trae buen augurio, o el duende no les deja que les pase nada malo. ¿Usted estando en la cárcel se protege de alguna manera, algún tipo de protección que Sí, utilice? claro. ¿Qué utiliza Sí, usted? claro. El aro en la pierna izquierda rojo y el aro en la mano derecha rojo. O sea, lo que es como el hilo, ¿sí? Sí, ¿Y eso con 3 piedras. y lo usa que para el mal de ojo, para la envidia? Para las malas energías, porque en estos sitios hay demasiada mala energía. Bueno, pues a usted muchas gracias desde una cárcel contando lo que veo, duendes, mujeres poseídas, brujas. Son historias que llegan desde las cárceles o si usted ya pasó por la cárcel o trabaja también puede compartir qué sucede paranormal en la cárcel, qué vivió usted, qué rituales, porque se habla que en estos lugares se transmite, se practica mucho todo el tema de la brujería y son muy creyentes en todo esto. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bien, gracias. Mire, yo me llamo Ernesto, yo estoy recién salido de la cárcel Modelo, ¿sí? Sí, Ernesto. Resulta, yo estaba en el patio cuarto, entonces resulta que allá yo dormía en carretera, lo que se dice carretera, y al lado de la reja. Sí. Y yo todos los días veíamos un enano con un sombrero. Y yo le decía a mi compañero, mire, allá hay alguien en la puerta. Y decía, yo ya... ¿Aló? ¿Aló, Ernesto? Hola. Ernesto, se nos fue, Ernesto. Qué lástima, quería que me contara más del enano, que de pronto podría ser un duende, él recién salido de la cárcel Modelo. Bueno, usted pasó por una cárcel, está en una cárcel, sé que a veces es difícil la comunicación desde allí, pero intente llamarnos, así sea unos segunditos, y nos cuenta qué le sucedió de paranormal en una cárcel. También, si le queda difícil llamar y prefiere escribir su historia, en la cuenta de El Cartel de la Mega en Instagram, en la penúltima publicación, ahí me puede dejar su historia, ahí me puede dejar su comentario. Dice Sonia Giral, seguramente hay muchos misterios ahí en la cárcel. Dice Diego Amaya, las torturas llevadas a cabo en la cárcel de Gorgona, una de las peores cárceles que ha existido en la humanidad, dice Diego. Puede, repito, dejar su historia en Instagram en la penúltima publicación, si es sobre temas de cárceles. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Si me quiere decir el nombre, si no, tranquilo. ¿Y cuál es su historia? Hablas con José. José, ¿qué le pasó en una cárcel o qué vio del mundo paranormal en una cárcel? Pues hermano, vea, yo estuve 5 años, 10 meses en la cárcel Modelo. Yo soy de Cali y estuve en el patio quinto, en el pasillo 1. Sí. ¿Y cómo le parece que allá había un man? Ese man era como loco, le decían el matatombos. Entonces ese man solo mantenía en el calabozo. Y a mí un día, pues la embarré y me encerraron con ese man ahí. Sí. Y ese man, yo no sé, ese man, en las noches se le veían los ojos como rojos. Y ese man, yo no sé de dónde sacaba tanto vicio y él me ofrecía. Y yo le decía, ¿sabes quién es todo? Y me decía que el diablo. Y hubo porque yo estuve como 5 días con él en ese calabozo. Hubo un día que yo estaba dormido y me desperté y estaba comiendo un gato. Estaba comiendo un gato así literal y todo ensangrentado, pero lo raro de este personaje era que por la noche los ojos se le veían como rojos, como si la alumbraran.
A mí me gustaba miedo estar con ese man ahí. ¿Y el gato dónde lo sacó? No sé de dónde sacaría ese man. Yo cuando me desperté, mano, ¿qué estás haciendo? Y ese man no me respondía ni nada, era devorándose un gato ahí. Y entonces algo que me pareció como muy curioso y lo más curioso era que el man nunca le faltaba el vicio. Y era una persona que no lo visitaba a nadie ni nada. Y yo un día le pregunté que quién le daba todo eso y me decía que el diablo. Entonces es algo curioso que me pasó allá en el patio quinto de Y, la Modelo. y ya que le contaron eso en la modelo, ¿usted sí cree entonces en eso? Que el diablo, bajo un ritual, un pacto que le haya hecho, le aparecía vicio de la nada gracias al diablo. ¿Usted sí cree en eso? Yo, pues yo creo, hermano, porque es que ese man nunca le faltaba, mejor dicho, ese man mantenía de todo, perica, marihuana, de todo, y no lo visitaba nadie, no se le acercaba a nadie. Y los 5 días que estuve con él encerrado, ese man me ofrecía y siempre tenía. Y yo, hermano, ¿quién le dio? El diablo, hermano, el diablo, no pregunto. Y lo curioso fue el día que estaba comiendo ese gato y ese man todas las noches, los dos, literalmente como si tuviera unos lentes que alumbraran, rojos. Yo me mantenía asustado con ese man, entonces algo como curioso que quería compartirles. A usted, gracias por compartirlo. Historias paranormales en el mundo de las cárceles. ¿Qué vivió usted? ¿Qué conoció? ¿Vio duendes, brujería? ¿Vio al diablo? Si quiere comunicarse, 601-288-4218. Si quiere escribir, Instagram, penúltima publicación, donde dice historias paranormales en las cárceles. Sí, hemos querido hacer este programa hoy porque hemos escuchado que en muchas cárceles, perdón, hay mucha actividad paranormal debido a la gente que muere allí, debido a los rezos, a los pactos. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Yo estaba en la cárcel La Modelo y ahí se ven unas cosas tan aterradoras que uno se queda aterrado. Cuéntenos. Resulta que en la celda en el patio cuarto había un muchacho, lo que dice el señor que estaba hablando anterior, y la señora volteaba los ojos y miraba para atrás y se volvía rojo y hablaba como todo un idioma, decía diablo, y nos tiraba, era como a ahorcarnos. Y un día le puse la Biblia, pues abrí la Biblia, porque como uno allá se protege con la Biblia, abrí la Biblia y el tipo se desmayó. Y al otro día me tiró, dice que yo era un desgraciado y que me iba a matar. ¿Y qué, Entonces son cosas que pasan, que yo no sé por qué pasan esas situaciones en las cárceles, ¿no? ¿Y qué pasó en últimas Yo creo que con ese hombre? ¿Qué pasó? ¿Sabemos? al otro día llegó el papá y dijo que era que él estaba poseído por un demonio. Eso fue un día de visita, un sábado. Y entonces el domingo llegaron unos pastores y le hicieron un rito y botaba babasa, y a mí me aruñó y yo tengo toda aruñada en la cara por culpa de ese tipo. ¿Y Y usted, entonces yo no sé qué es lo que pasa en esas cárceles, yo no sé por qué serán esas situaciones. ¿Y usted sí cree que realmente sí son espíritus, demonios que poseen a otros reclusos? ¿O usted cree que esto ya es algo Pues, mental? sí, yo sí creo, porque cuando él dormía en la celda conmigo y a lo último nos tocó salirnos a dormir a carretera, porque él gritaba y eso se le torcían los ojos y todo, y se ponía rojo, 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 y esos ojos parecían del demonio, como echando candela. Y yo leía la Biblia con otro muchacho y le molestaba porque leíamos la Biblia y empezaba a decir diablo, y eso se torcía y como que le daban ataques de epilepsia. Entonces hasta que yo salí en libertad me tocó aguantármelo. Bueno, historias de las cárceles paranormales. El diablo, ¿será que el diablo está presente en las cárceles? ¿Será que el diablo puede entrar en el cuerpo de cualquier recluso y poseerlo? La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Mi historia es de la cárcel. Aquí hay una persona que dice que se posee y agrede a las otras internas. ¿Usted la ha visto? Sí, claro. Y lo que ha visto, ¿usted sí cree que esto es algo sobrenatural, que son demonios que llegan, o puede creer, o puede pensar que es un problema mental? Pues ella sufre de ataques de epilepsia. Sí. Entonces, pues cuando al comienzo uno la veía, pues uno relacionaba que era ataque de epilepsia, ¿no? Pero es que ella, es cuando se le mete esos espíritus, ella es otra persona, mira diferente, habla diferente y hace actitudes de agresión contra las otras internas. Digamos, una persona que
que va pasando y es como si ella fuera otra persona y no la conociera y la agarra a ahorcarla. Y la cabeza se le voltea casi que completa para el otro lado. Y eso no lo puede hacer uno dentro de las fuerzas de uno, ¿no? ¿Usted se protege de alguna manera en la cárcel para que no le vayan a suceder cosas como estas? Con la Biblia, porque soy católica, y con las oraciones que le enseñan a uno pequeño. Bueno, muy bien, pues a usted, señorita, muchas gracias por compartir su historia. Historias desde las cárceles. Si ya está en libertad o si trabaja y en una cárcel, pero está en la casa o algo, puede comunicarse con nosotros, 601-288-4218. Cuente qué le sucedió extraño relacionado a lo paranormal en una cárcel. ¿Qué vio? ¿Qué practicó? ¿Qué observó usted? La Mega, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos va a compartir? Me reservo el nombre. No hay problema. Cuéntenos su historia, amigo. Pues escuchando los dos señores que acaban de participar, pues yo trabajé en la modelo, trabajé 10 años. Sí. Y pues en el patio quinto y cuarto no existen calabozos. Eso, calabozos se llaman unidades de tratamiento especial y son individuales. Entonces, que convivan los dos juntos, que por castigo no funciona eso. De que haya situaciones paranormales en la modelo, sí, mucho. Ahí hubieron muchos muertos. Yo ingresé a trabajar en el INPEG en el año 2000. Sí. Y se veía mucho muerto entre la guerra la guerrilla y los paramilitares. Y sí existen, allá en la modelo sí existe lo paranormal. ¿Cómo? Yo lo viví. ¿Cómo qué vivió usted relacionado a lo paranormal que nos quiera contar en esos 10 años? Pasaba uno revista, las patrullas tipo, que es la hora muerta, 2, 3 de la mañana, y escuchaba uno los talleres, los talleres donde los internos trabajan, los escuchaba uno las máquinas prendidas a esa hora y pues se le da uno miedo, pues se le paran los pelos, como dice uno, y se supersticiona, se dice, al pasar por esos sitios. Pero lo que están hablando sí no existe en la modelo de los calabozos, en esos patios no existe. ¿Alguna vez vio algunos reclusos que practicaran brujería, cosas extrañas, así que usted diría, ese es como el brujo del patio o algo así? Sí, hay internos que tratan de practicar ese tipo de brujerías y eso con velones y esa vaina, pero realmente no sé para qué fin lo harán. ¿Y usted sí cree en esos temas de la brujería? No le escuché. ¿Cree en la brujería? Yo sí. ¿Y actualmente se protege de alguna manera de todos estos temas de brujería, fantasmas? Sí, yo soy muy protegido. ¿Con qué se protege usted, si se puede saber? Con la Santa Muerte. ¿Por qué con la Santa Muerte? ¿Cómo practica esta creencia? Fue un compañero que me habló de ella, que es muy poderosa y realmente sí funciona. Ella, lo que uno le pide, y lógicamente tiene uno que darle algo a cambio. ¿Qué le ha pedido usted que usted dijera, no me iba a suceder esto y se lo pedí a ella y me lo dio? ¿Cómo? ¿Qué le pidió usted a la Santa Muerte y que se lo concediera? Que usted dijera, era imposible, pero se lo pedí a ella y me lo dio. ¿Qué le pedí? ¿Qué le he pedido yo? Es que tantas cosas que le he Pero pedido. una que sea que usted se sorprenda y que diga, creo en ella porque esto era muy difícil que me lo diera. Protección, yo le pido a ella mucha protección, mucha protección le pido yo a ella por el tipo de trabajo que tengo. ¿Y nunca le ha pasado nada? No, yo voy al 20 de julio, le compro sus velones, el velón negro es de protección, el blanco es de paz,
y el dorado es de prosperidad. Se las prendo a diario por la noche y es muy efectiva, ella es muy efectiva.